La vida de Juan se regía por la puntualidad, pero ese día el tiempo parecía conspirar. Era una reunión crucial, del tipo que definía un año entero. Se puso el abrigo, cogió las llaves y se dirigió a la puerta principal. Pero allí estaba él, Rex. No era una broma, el enorme perro, normalmente juguetón y obediente, estaba inmóvil, rígido como una estatua de mármol, ocupando todo el hueco de la puerta. Los ojos ámbar, generalmente llenos de alegría ingenua, estaban fijos en Juan con una intensidad casi humana, una súplica silenciosa y desesperada. Juan suspiró, irritado. «Quítate de ahí, muchacho. Llego tarde». Rex no se movió. El hombre intentó rodearlo, forzando el paso con el costado de su cuerpo, pero Rex emitió un gruñido bajo, profundo, un sonido que Juan nunca había escuchado provenir de su compañero. Era una advertencia, no una amenaza. La frustración de Juan aumentó. Pensó en empujar al animal, o tal vez gritar, pero algo en la postura inflexible de Rex lo detuvo. El perro, mejor amigo, lo estaba desafiando por primera vez en 8 años. Cada segundo perdido aumentaba la presión sobre Juan, pero la terquedad canina era irreductible. Aquel enfrentamiento inesperado en el umbral de la puerta transformaría un retraso trivial en el preludio de un desastre inimaginable, revelando que la lealtad de Rex iba mucho más allá de buscar pelotas o mover la cola. Era la intuición más primitiva y salvadora manifestándose en 4 patas. Juan necesitaba salir, pero el universo, a través de los ojos dorados de Rex, decía: «Para». El tic-tac del reloj en la pared era un martillo golpeando en su pecho. Miró por la ventana. El cielo estaba extrañamente en calma, pero la atmósfera pesada prometía algo funesto. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué Rex estaba arriesgando la ira de su tutor para mantenerlo encerrado? La respuesta vendría en minutos terribles. Juan intentó la persuasión de nuevo, con una voz más suave, casi implorando. Pero la terquedad de Rex era una muralla, impenetrable. «Rex, vamos, te prometo que cuando vuelva daremos el paseo más largo que jamás hayamos hecho, con todos los premios que quieras. Pero tengo que irme ahora, es demasiado importante». El perro solo parpadeó lentamente, sin romper el contacto visual, y el gruñido casi inaudible se mantuvo constante, vibrando más en la madera del suelo que en el aire. Era un sonido de alerta, no de agresión. Juan miró el reloj de nuevo y sintió el ácido de la ansiedad subir por su garganta. Llevaba 18 minutos de retraso. La reunión comenzaría en 2. Tenía 10 minutos de coche hasta allí. El retraso significaría perder un contrato de meses de negociación. La frustración se transformó en rabia. Dio un paso atrás, con los puños cerrados. Era ridículo ser rehén de un Golden Retriever gigante. Pensó en agarrar la correa y arrastrarlo, pero Rex, adivinando el movimiento, encogió ligeramente los hombros. Una postura que gritaba: «No saldré de aquí». La diferencia era que Rex no tenía miedo de Juan. Él tenía miedo por Juan. Ese pensamiento hizo que el hombre se detuviera. En todos los años que convivieron, Rex nunca había desafiado abiertamente una orden, ni siquiera un quieto, cuando había un cartero involucrado. El animal tenía una lealtad casi servil, y ver aquella rebelión calculada e inflexible encendió una luz roja en la mente de Juan. No era mala educación, era un instinto de preservación amplificado. ¿Qué estaría sintiendo Rex que Juan no estaba sintiendo? El hombre cerró los ojos y respiró hondo, intentando limpiar la niebla de la rabia y sintonizar los sentidos. El aire estaba pesado, sí, con olor a lluvia inminente, pero eso no justificaba la reacción del perro. Rex estaba jadeando, no por el calor, sino por una tensión interna, y sus orejas, usualmente relajadas, estaban sutilmente inclinadas hacia atrás, captando sonidos que escapaban al espectro auditivo humano. Juan se arrodilló,
renunciando a la salida por un momento, y puso las manos en el robusto cuello del animal. ¿Qué sientes, muchacho? El pelaje de Rex estaba erizado, no visiblemente, sino sutilmente bajo la mano de João, como si una corriente eléctrica de baja tensión estuviera pasando por él. João percibió que necesitaba un nuevo enfoque, que forzar la salida podría romper la confianza de Rex y, lo que era más importante, ignorar una advertencia vital. Tomó el celular para llamar a su jefe e inventar una excusa elaborada sobre un neumático pinchado o una emergencia médica. Se sentía patético, humillado por una agenda controlada por un perro. Mientras marcaba, mantuvo la mirada fija en los ojos de Rex. En ese instante vio el miedo puro, la urgencia primordial que trascendía el entrenamiento. El perro no estaba siendo un estorbo, estaba siendo un ancla viva, un escudo biológico. La línea sonó 1 o 2 veces. La secretaria contestó. João comenzó la frase cuidadosamente ensayada sobre el neumático, pero antes de que pudiera terminar, un sonido extraño perforó el silencio de la casa. Un sonido que Rex ya debía haber estado captando durante minutos, pero que solo ahora alcanzaba el umbral de la audición humana. Un ruido bajo, un zumbido grave, como un motor de camión forzado al máximo, pero sin el ritmo correcto. El zumbido estaba creciendo rápidamente. João colgó el celular abruptamente, olvidando la mentira que le estaba contando al jefe, pues la urgencia interna de Rex se había manifestado ahora en el mundo exterior, tangible y aterradora. Él se levantó rápidamente y fue hacia la ventana lateral que daba a la calle. La visibilidad era limitada por un seto espeso, pero podía ver las copas de los árboles balanceándose de forma irregular, no por el viento, sino como si algo grande y rápido hubiera pasado muy cerca de ellas. Rex, percibiendo que João se había alejado de la puerta, se levantó y lo siguió, pero no a su lado. El perro se posicionó entre João y el pasillo que llevaba al frente de la casa, ladrando ahora, un ladrido ronco y urgente que era puro pánico. João sintió una vibración sutil, pero inconfundible, subiendo por las suelas de sus zapatos. No era un terremoto, parecía la repercusión de un impacto a cierta distancia. Volvió a la puerta, su rabia totalmente disipada y sustituida por una cautela gélida. Miró la manija, imaginando lo que le esperaba allí fuera si Rex estaba en lo cierto. Por un instante, tuvo la tentación de abrir solo una rendija, apenas lo suficiente para espiar. Pero Rex, leyendo la intención en su cuerpo, dio un paso adelante y frotó el hocico en la pierna de João, casi derribándolo en una clara y desesperada súplica para que permaneciera inmóvil. El perro parecía estar diciendo: «Si abres, todo estará perdido». João acató la orden silenciosa del animal. Corrió a la cocina, donde había una pequeña radio antigua. La encendió y ajustó la sintonía a la frecuencia de noticias locales. El locutor, generalmente calmado y con voz monótona, estaba hablando con una urgencia palpable. La respiración entrecortada, sugiriendo que la transmisión venía de un lugar cercano al caos. Repitiendo la advertencia urgente, un camión cisterna de gran tamaño, cargado con material altamente inflamable, perdió el control total de los frenos en el descenso de la avenida principal, a la altura del cruce con la calle Cedro. El área está siendo evacuada. Los residentes en la zona de peligro deben buscar refugio inmediatamente en el punto más seguro e interno de sus residencias, lejos de ventanas y puertas exteriores. El vehículo está descontrolado y la velocidad es crítica. João sintió que la sangre se le helaba en las venas. La calle Cedro estaba a solo 2 cuadras de su casa y la avenida principal era, irónicamente, la ruta exacta que él habría recorrido para llegar a la reunión. Habría salido de casa 20 minutos antes, girado a la derecha en la esquina, y estaría exactamente en ese punto crítico, en la línea de fuego. Tal vez,
incluso parado en el semáforo que regula el cruce. El camión, cisterna, una masa metálica descontrolada, estaría viniendo en su dirección, o lo habría alcanzado de sorpresa. Si Rex no hubiera insistido, si João hubiera forzado la salida irritado, él estaría allí, en medio de aquella escena de desastre. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Rex no solo estaba sintiendo el peligro, quizás había escuchado el sonido del fallo mecánico, la vibración específica de ese peso enorme descontrolado que solo la audición canina podía detectar. João miró al animal, que ahora parecía ligeramente más calmado, como si la revelación del peligro hubiera aliviado la necesidad de ocultarlo. El perro se sentó, pero aún cubría la mitad del hueco de la puerta. Sus ojos ya no estaban en pánico, sino en alerta vigilante, como un soldado en su puesto. La voz del locutor continuaba resonando en la cocina, distorsionada por la estática, pero el mensaje era inconfundible. Las autoridades piden que nadie se acerque a las ventanas. El riesgo de escombros es alto. Repetimos. El camión cisterna sigue en ruta de colisión descontrolada y el impacto es inminente. João se alejó de la radio sintiendo las piernas temblorosas. No podía simplemente buscar refugio en el sótano, como sugería la advertencia, pues la puerta de entrada, el punto que Rex protegía, era la única barrera entre la seguridad y la ruta de escape que él habría tomado. Intentó razonar. El camión iba a colisionar en la calle Cedro. Su casa estaba en la calle Magnolia. ¿Qué temía exactamente Rex? ¿La explosión subsiguiente, la onda expansiva, o el camión podría haber desviado aún más? João corrió al teléfono fijo e intentó llamar a emergencias, pero la línea estaba ocupada, sobrecargada por el pánico generalizado. Se sentía atrapado en una película de terror y la única cosa que lo mantenía a salvo era un instinto animal que casi ignoró. Volvió a la sala de estar, donde estaba Rex. Aquel breve momento de rabia y frustración ahora parecía la cumbre de la estupidez humana. Él había discutido con su salvador. Se deslizó por la pared y se sentó en el suelo de madera, apoyando la cabeza en el flanco cálido de Rex. El perro soltó un pequeño suspiro, relajándose un poco bajo el toque, pero la guardia se mantuvo. Rex no estaba solo bloqueando la puerta. Él estaba con su cuerpo y su presencia masiva, absorbiendo el miedo de João y proyectando una extraña sensación de control. El tiempo parecía estirarse de forma insoportable. Cada segundo estaba cargado de expectación, de un terror mudo esperando explotar. João podía escuchar ahora claramente el crescendo de sirenas. No eran solo sirenas de policía o ambulancia, eran camiones de bomberos posicionándose, listos para responder a lo inevitable. Esto significaba que el impacto estaba muy cerca. El sonido del motor descontrolado ahora era ensordecedor, pareciendo venir de todas las direcciones a la vez, reflejándose en las construcciones vecinas. Era el sonido de una tragedia en movimiento. João cerró los ojos. Podía visualizar el camión amarillo y oxidado, pesado con su contenido fatal, saltando sobre el bordillo, aplastando todo a su paso. Sus pensamientos se fijaron en la reunión, tan importante, tan crucial. ¿Cómo pudo haber valorado tanto un pedazo de papel y un apretón de manos sobre su propia vida? Se dio cuenta de que el universo le había dado un regalo inestimable de tiempo, 20 minutos, y ese regalo tenía 4 patas y una cola. De repente, la casa tembló de verdad. No era la vibración sutil de antes, sino una sacudida sísmica que hizo que los cuadros en las paredes se balancearan violentamente y un jarrón cayera del estante, haciéndose añicos en el suelo. El sonido venía del cruce, pero era un sonido de impacto secundario. Tal vez el camión había golpeado el primer obstáculo. La adrenalina pura inundó el sistema de João, forzándolo a levantarse. No intentó ir a la puerta. En su lugar, agarró a Rex, tirando de él hacia atrás, al centro de la sala.
«Rex, vamos, tenemos que ir al sótano». Pero Rex, con una fuerza que desmentía su naturaleza gentil, se resistió, fijando las 4 patas firmemente en el suelo. Miró a la puerta, luego a Juan, y a continuación hizo el movimiento más sorprendente de todos. Se dio la vuelta, dando la espalda a la sala, y presionó su cuerpo entero contra la puerta principal, usando su peso de casi 50 kilos como un refuerzo extra contra cualquier cosa que viniera de fuera. El posicionamiento de Rex era la confirmación final de la catástrofe inminente. No estaba intentando huir ni refugiarse, se estaba ofreciendo como un sacrificio, un parachoques de carne y hueso para proteger a su tutor. La emoción que golpeó a Juan ya no fue miedo, sino una ola abrumadora de amor y gratitud. Se tiró al lado del perro, abrazando su cuerpo tenso y murmurando promesas de lealtad eterna. En ese momento, el mundo exterior se transformó en un pandemonio absoluto. El sonido del impacto primario finalmente llegó, no como un estruendo distante, sino como un sonido destructivo e inmediato, como si el mundo se hubiera rasgado justo en la esquina. Era una mezcla horrible de metal doblándose, cristales explotando y el sonido húmedo y pesado de objetos inerciales siendo arrojados con fuerza descomunal. Juan podía sentir el aire cambiando de presión dentro de casa. Un grito agudo de alguien en la calle vecina fue cortado súbitamente por el ruido de la colisión. La casa de Juan, que parecía tan sólida minutos antes, gimió. Las bisagras de la puerta delantera crujieron bajo la presión. Pedazos de yeso cayeron del techo de la sala de estar, levantando una fina nube de polvo blanco. La luz parpadeó y se apagó, sumergiendo la sala en una oscuridad parcial, solo iluminada por la luz grisácea que entraba por las ventanas traseras, lejos de la acción. En completa oscuridad y caos auditivo, el instinto de Juan tomó el control. Envolvió a Rex en sus brazos, cubriendo el cuello y la cabeza del perro, intentando absorber cualquier impacto que pudiera golpearlos. La puerta delantera, su tabla de salvación, tembló bajo el impacto de algo grande y pesado que golpeó la parte exterior. No fue el camión en sí, que probablemente había colisionado en la calle Cedro, sino un escombro masivo arrojado por la fuerza del golpe, quizás un pedazo del camión, un poste de luz derribado o una parte de la fachada de una tienda cercana. El impacto fue tan fuerte que la cerradura principal cedió con un clic alto y aterrador. La puerta se abrió unos centímetros, lo suficiente para que entrara un haz de luz tenue, trayendo consigo el olor cáustico y punzante de combustible y goma quemada, un olor a muerte industrial. El pánico regresó a João, pues ahora había una rendija, una vulnerabilidad que Rex había trabajado tanto para prevenir. Pero Rex, a pesar de temblar visiblemente, no retrocedió. Empujó con aún más fuerza, usando el peso de su cadera y hombros para cerrar la puerta de nuevo, atrapándola en el marco que aún se mantenía firme. No ladró, solo gruñó de esfuerzo. João se dio cuenta, horrorizado, de que si hubiera intentado salir para la reunión, habría estado abriendo la puerta en ese mismo segundo en que el escombro golpeó. Habría sido aplastado o arrojado, tal vez fatalmente por la fuerza del impacto. Ni siquiera habría habido tiempo para reaccionar. Habría salido irritado, impaciente, y habría encontrado la muerte en su propio umbral. El impacto inicial había pasado, pero el verdadero peligro se materializó inmediatamente después. Como el locutor había advertido, el camión transportaba material inflamable. Fueron milisegundos de silencio, una pausa nefasta, antes de que la sustancia alcanzada por el calor y la fricción reaccionara. Siguió una explosión. El sonido no fue un estruendo agudo, sino un thump profundo y reverberante que parecía succionar el aire fuera de los pulmones de João.
La onda expansiva secundaria golpeó la casa con una violencia brutal. Las ventanas delanteras que daban a la calle, protegidas por una persiana exterior, temblaron tanto que el vidrio se hizo añicos internamente, cayendo en pequeños pedazos en el umbral de la ventana. El ruido fue abrumador, pero la prioridad de Rex siguió siendo la puerta. La fuerza de la explosión, incluso a 2 cuadras de distancia, empujó la puerta con tanta violencia que la madera crujió de forma amenazadora. Rex estaba pegado a ella. Sus músculos estaban en espasmos de puro esfuerzo. Él era lo único que mantenía esa puerta en su lugar, impidiendo que se abriera y permitiera que la ola de destrozos y el calor inicial penetraran en la sala. Joan apretó al perro aún más, escondiendo el rostro en el pelaje espeso y respirando el olor familiar a tierra y perro. Sintió el corazón de Rex latiendo como un martillo, acelerado y frenético, pero el animal no soltó su puesto. Permaneció el guardián inflexible, el héroe inesperado. La explosión se disipó tan rápidamente como vino, dejando un silencio aterrador detrás. Un silencio puntuado solo por el crepitar distante de algo en llamas y por el sonido agudo e incesante de las sirenas ahora en total operación. Joan esperó. 5 minutos pasaron en la oscuridad, con Rex presionado contra la puerta, hasta que el temblor paró y el olor a humo comenzó a disminuir, sustituido por el olor a polvo levantado. Joan se alejó lentamente de Rex y encendió la linterna del celular. El haz de luz reveló el caos interno. Yeso, vidrio roto, el jarrón en pedazos. Pero estaba Rex allí, intacto, jadeando. Joan miró la puerta. La parte exterior estaba abollada y marcada por los escombros, pero gracias al peso y al posicionamiento del perro, había resistido. La cerradura estaba rota, pero la puerta misma estaba cerrada. Lentamente, Rex se alejó de la puerta. Se tambaleó ligeramente. Exhausto, miró a Joan, y por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento, sus ojos volvieron a tener aquel brillo dulce e ingenuo. Había cumplido su misión. Había bloqueado el camino hacia la muerte. Joan sollozó, no de miedo, sino de alivio y una gratitud tan profunda que era casi un dolor físico. Se arrodilló y abrazó a Rex con una ferocidad que nunca había demostrado antes. «Me salvaste, Rex. Lo sabías, ¿verdad?» Acarició el cuello del perro, donde aún sentía la tensión muscular del esfuerzo. El perro lamió su rostro, un gesto de consuelo y perdón por la rabia inicial de Joan. El hombre se levantó, finalmente sintiéndose lo suficientemente seguro para ir a la ventana trasera. La luz tenue de la mañana reveló humo espeso subiendo sobre las copas de los árboles en dirección a la avenida principal. Aquel fue el momento en que Joan percibió que su terquedad en salir, su preocupación por un simple contrato, le habría costado la vida. Lo que vio por la ventana confirmó la advertencia de la radio. Coches abollados, escombros esparcidos y a lo lejos la silueta distorsionada de un camión cisterna volcado. Joan y Rex se sentaron juntos en el suelo de la sala de estar, durante largos minutos, escuchando el sonido de la reconstrucción y el rescate que se iniciaba afuera. El silencio forzado de su casa, apenas momentos antes un palco de conflicto, se convirtió en un santuario. La ironía era cruel. La reunión que definiría su futuro había sido cancelada por un desastre, pero el acto de terquedad de su perro había garantizado que él tuviera un futuro por el que preocuparse. Más tarde ese día, cuando la policía finalmente aisló el área y la situación estuvo bajo control, Joan fue autorizado a salir brevemente para conversar con los vecinos. Supo que el escombro que golpeó su puerta era un trozo masivo de un pilar de hormigón que se había soltado de un viaducto cercano, arrojado por la fuerza de la explosión. Si la puerta se hubiera abierto unos centímetros, Joan estaría gravemente herido o muerto.
Rex, con su audición superior, sintió la vibración del fallo mecánico mucho antes de que el sonido alcanzara a João. Había bloqueado el camino, no por maldad, sino por amor instintivo, usando su cuerpo como el escudo final. El contrato que João perdería ya no importaba. Ese día no fue sobre negocios, sino sobre el lazo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo. Rex, el guardián obstinado, demostró que la intuición y la lealtad de un animal valen más que todas las agendas y compromisos humanos. João nunca más miró a Rex de la misma forma. Él era ahora su protector, su ángel guardián de 4 patas. Pasó el resto del día confortando al perro y asegurándose de que supiera el héroe que era. ¡Qué historia increíble de lealtad! Si alguna vez has tenido un momento en el que tu mascota te salvó o actuó de forma inexplicable para protegerte, cuéntanos en los comentarios de abajo. La conexión entre humanos y animales es realmente mágica. No olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Y comparte este video con alguien que necesite recordar el valor inestimable de la compañía canina. Dale like si crees en el poder del instinto animal.